Muy buenas, mi nombre es Brian Zúñiga y les voy a presentar la clase de Ciencias Sociales del día de hoy, ¿verdad? Con lo que es el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso, vamos a ver qué saben ustedes sobre el tema. Muy bien, les voy a hacer una serie de preguntas a ver cómo están en conocimientos. ¿Cómo surgió la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué acontecimientos dieron paso a la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué ventajas y desventajas se dieron a través de la Segunda Guerra Mundial? Muy bien, si ustedes saben las respuestas, me las van a dejar en los comentarios, ¿verdad? Comenzamos. Pues la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores del siglo XX. Fue la Segunda Guerra Mundial, la cual se desarrolló entre 1939 y 1945, con Alemania de protagonista por segunda vez. Comenzó con las ideas expansionistas, antisemitas, racistas y nacionalistas de Hitler y terminó arrasando con las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, producto de la mortífera bomba atómica. Dentro de la proliferación en tecnología bélica alcanzó límites insospechados, haciendo aún más cruda una guerra sin más finalidad que llevar a la raza a la supremacía. Muy bien, cuando nos habla sobre el término antisemitas. Este término, ¿verdad? Es una forma específica de racismo que se refiere a la hostilidad que sufrían los judíos en ese entonces, ¿verdad? Por las ideologías de Hitler, con su ideología de crear una nueva raza que perfecta para él, ¿verdad? Que era la raza aria. Cuando dice que se terminó arrasando con las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, son ciudades de Japón, ¿verdad? Que como todos saben fue el producto de la mortífera bomba atómica. Dentro de esta guerra, la proliferación de tecnología bélica alcanzó límites insospechados. Esto fue que se incrementó, cuando hablamos de proliferación, fue que se incrementó de forma rápida la cantidad, ¿verdad?, de armamento que se usaba en este entonces. Vamos a ver, aquí nos dice qué fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar y global que se realizó entre 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. Muy bien. Fueron agrupadas en dos alianzas militares, ¿verdad? Se enfrentaron los aliados de de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Les voy a explicar quiénes eran los aliados. Bueno, las potencias del eje eran los países de Italia, Alemania y Japón, y sus socios eran Rumania, Hungría, Bulgaria y Finlandia. Estos eran las potencias del eje, ¿verdad? Que estaban en contra de los aliados. Los aliados se los menciono más adelante. Muy bien. Las causas que ocasionaron la Segunda Guerra Mundial fueron tanto políticas como nazismos y fascismos, crisis. Estas fueron las causas principales, ¿verdad? Entre las políticas tenemos el Tratado de Paz de 1919, la humillación y el rechazo alemán sobre el Tratado de Versalles. ¿Qué fue el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles fue un tratado de paz, ¿verdad? Que se firmó en dicha ciudad a final de la Primera Guerra Mundial. Puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Luego tenemos en las políticas que se dieron enormes pérdidas humanas y económicas y territoriales. Como saben, pues fue un sinnúmero de soldados que murieron en esta guerra. Se dio muchas pérdidas económicas y territoriales debido a este conflicto armado, ¿verdad? Que se destruyó gran parte de estos territorios donde se daban los enfrentamientos. En cuanto a los nazismos y fascismos, se dio una política agresiva expansionista, exaltación nacionalista y rearme. Bueno, cuando hablamos aquí
de rearme, ¿verdad? Que este término es muy poco usual. Significa que la política consistente en el incremento disponible por una organización armada, especialmente por un Estado. Luego acá tenemos Alemania, Italia y Japón, ¿verdad? Que fueron países que tuvieron mucho que ver. Luego aquí observamos la crisis que trajo consigo rivalidades internacionales y problemas económicos. En cuanto a las causas, la situación después de la Primera Guerra Mundial, Alemania, la gran derrotada, ¿verdad? Albergaba un profundo resentimiento por la pérdida de grandes áreas geográficas y por las indemnizaciones que debía pagar en función de las reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles. Italia no recibió suficientes concesiones territoriales para compensar el costo de la guerra. Japón vio frustrado su deseo de obtener mayores posesiones en Asia Oriental, o sea que el objetivo aquí de Japón era obtener mayores posesiones, ¿verdad? En lo que es el Asia Oriental. Como ustedes saben, Japón ha sido siempre un país muy pequeño, ¿verdad? Que incluso ahí hasta se prohíbe los nacimientos de más de 2 niños por lo mismo, porque tiene muy poca extensión territorial y tienen una sobrepoblación muy acelerada. Entonces siempre ha tenido este objetivo de obtener más territorio, de engrandecerse. Esta siempre ha sido una desventaja que ha tenido Japón, aunque han sido muy buenos en lo que es tecnología, ¿verdad? Muy bien. Eh, Luego tenemos acá, ¿verdad? El ascenso. Permítanme. El ascenso de los totalitarismos y la formación del eje. Desde 1920 proliferaron los movimientos que propugnaban un régimen basado en el totalitarismo nacionalista y militarista, conocido como fascismo, que prometía satisfacer las necesidades del pueblo con más eficacia que la democracia y presentaba como una defensa segura frente al comunismo en 1922. Triunfaron en Italia. Luego de la Gran Depresión, en 1933, Adolf Hitler llega al poder con sus ideas racistas, antisemitas, que como expliqué anteriormente es un término racista ante los judíos, y nacionalistas, defendiendo a una raza superior, la aria. Qué contradictorio que Hitler era bien obsesivo con esta nueva raza de la que él no poseía prácticamente las características, ya que él no era tan alto, no era rubio. Bueno, los ojos sí creo que eran azules, pero por lo demás quedaba totalmente de afuera con esta ideología, su persona, ¿verdad? Luego acá tenemos el Anschluss. Bajo las ideas de Adolf Hitler sobre una gran Alemania, luego de la caída de la monarquía austrohúngara, Alemania luchó por la adjudicación de Austria a su territorio, lográndolo en 1938. Este fenómeno se conoce con el nombre de Anschluss. Muy bien. Este fue un fenómeno, ¿verdad? Este fenómeno, su objetivo principal era lo que es la unidad, ¿verdad? Por ejemplo, el Anschluss es una palabra alemana que en un contexto político, significa unión, reunión o anexión. Fue usada para referirse a la fusión de Austria y Alemania nazi en una sola nación. O sea que en este momento fue cuando Austria, el país de Austria, perteneció a la Alemania nazi, ¿verdad? Luego proseguimos con la anexión de Checoslovaquia. Resuelta la cuestión de Austria, el objetivo más inmediato de Hitler era ahora el territorio checoslovaco de los Sudetes, donde vivían más de 3 millones de alemanes. El SDP, que significaba el Partido de los Sudetes Alemanes, fue financiado por Hitler y dependiente de Berlín. Comienza a reivindicar la autonomía de los Sudetes. Esta postura se va radicalizando hasta pedir abiertamente la unión con Alemania, obteniéndolo en 1939. Muy bien. ¿Quiénes eran los Sudetes? Por si ustedes se preguntan quiénes eran ellos, los Sudetes fue una minoría étnica
en Europa Central, formada por alemanes que vivían dentro de Checoslovaquia. Bueno, estos eran los Sudetes, ¿verdad? Y este era el partido a los que ellos pertenecían, el SDP, que era el partido de los Sudetes alemanes, que como aquí se les menciona, fue financiado por Hitler y dependiente de Berlín. Muy bien. Acá tenemos el Pacto de No Agresión germano-soviético. Molotov y Ribbentrop firmaron el tratado en Moscú, donde ambos países acordaron no atacarse, ni independientemente ni en alianza con otros estados, no apoyar a otro tercer país que pudiera atacar a la otra parte del pacto, continuar las consultas sobre los temas de interés común, no unirse a ningún grupo de potencias que directa o indirectamente pudiera amenazar a cualquiera de las partes firmantes y a resolver sus diferencias mediante la negociación. El pacto tendría una duración de 10 años. Muy bien, cuando hablamos aquí de Molotov y Ribbentrop, fueron dos personajes muy conocidos en su tiempo, ¿verdad? El verdadero nombre de Molotov fue Vyacheslav Molotov. Él fue un ministro de Asuntos Exteriores soviético. Y el otro personaje con quien se firmó el tratado se llamaba Joachim von Ribbentrop. Él fue un ministro de Asuntos Exteriores alemán. Aquí ustedes pueden observar la imagen, ¿verdad? Donde se está firmando este tratado. Muy bien. Los países involucrados, contrarios a el eje, y las naciones aliadas en contra del eje. Como les mencionaba anteriormente, los países implicados fue un total de 23. Los países del eje eran Alemania, Italia, Japón, Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia y Austria, ¿verdad? Que era parte de Alemania en ese tiempo. También estaba Tailandia. Estos eran los países del eje. Y los países aliados eran Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, la URSS, ¿verdad? Que la URSS significa la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y aquí pues están las potencias contrarias, ¿verdad? Como les mencioné. Aquí pueden observar sus banderas. Muy bien. Seguimos acá con la guerra en Europa. La guerra en Europa fue en el año de 1939 a 1941. Muy bien. El inicio de la guerra, aquí fue la guerra relámpago, ¿verdad? El ataque alemán a Polonia el 1 de septiembre de 1939 precipitó la entrada de Gran Bretaña y de Francia el 3 de septiembre, en cumplimiento de lo acordado en el protocolo secreto del pacto de no agresión germano-soviético. El Ejército Rojo entró en la zona oriental de Polonia. El día 28, un nuevo pacto germano-soviético reconoció la anexión de Lituania, Letonia y Estonia a la zona de influencia soviética. Las tropas rusas ocuparon estos territorios en las semanas siguientes. Aquí ustedes pueden observar una imagen donde los alemanes están invadiendo a Polonia, ¿verdad? Ahí pues pueden apreciar, está en blanco y negro, pero sí se puede ver bien donde ellos están introduciendo. A ellos se les denominaba el Ejército Rojo. Muy bien. Entonces, seguimos con lo siguiente. La guerra fino-soviética. Ante la negatividad del gobierno finlandés a ceder al gobierno soviético diversas bases, el Ejército Rojo atacó el 30 de noviembre. Esta agresión supuso la expulsión de la sociedad de la Unión Soviética. Pese a la encarnizada resistencia finlandesa, la guerra concluyó con la paz de Moscú firmada el 12 de marzo de 1940. Finlandia cedió diversos territorios a la URSS. Aquí pueden observar las tropas finlandesas equipadas
para la guerra invernal. Luego proseguimos con la anexión de Dinamarca y Noruega. En junio de 1940, Alemania ocupó sin resistencia la pequeña Dinamarca y Noruega, tras derrotar a las fuerzas expedicionarias británicas allí enviadas, con la doble finalidad, ¿verdad?, de asegurarse el abastecimiento del hierro sueco y controlar la fachada oriental del Mar del Norte. Aquí está escrito en inglés. Ya le voy a... Aquí está. La Droll-Guerre o Funny-War. Esta fue una guerra prácticamente de mentira, ¿verdad? Dice que pese a haberse declarado la guerra entre Alemania y Francia y el Reino Unido a principios de septiembre de 1939, los frentes permanecieron casi inactivos durante varios meses. Esta etapa se denominó guerra en broma. No es que era guerra en broma, o sea, se le quiso decir así por los meses de inactividad que se tuvo. Salieron muchas caricaturas en la televisión alusivo a esto, ¿verdad? Pero en realidad no era en broma, solo fue una pequeña inactividad que se tuvo. De ahí salieron muchos chistes también. Como ustedes pueden ver, esa imagen era un programa de televisión de esa época. La derrota de Francia. Muy bien. Desde el 5 de mayo de 1940, Francia quedó dividida en dos por una línea que unía Ginebra con la frontera en Daya. La zona al norte y al oeste de esta línea quedó bajo la ocupación militar francesa. Al sur se estableció un gobierno colaboracionista, presidido por el general Pétain. La Francia de Vichy así la llamaba, porque el gobierno se asentó en esta pequeña ciudad del centro del país, rompió relaciones con Gran Bretaña, desarmó su ejército e inició una política pro-nazi y totalitaria. Italia en guerra, ¿verdad? Italia esperó a que Alemania hubiera derrotado prácticamente a Francia para entrar en conflicto, por lo que Mussolini entró en guerra en junio de 1940. La batalla de Inglaterra. Siendo Inglaterra el único país que restaba por adquirir, la Luftwaffe bombardeó a este país, pero Winston Churchill, primer ministro inglés, y la Royal Air Force fueron capaces de resistir el ataque y ganar a pesar de la inferioridad numérica. La guerra en los Balcanes. Italia inicia desde Albania un ataque sobre Grecia en octubre de 1940. El fracaso de las tropas fascistas es completo. Las tropas griegas hacen retroceder al ejército italiano y conquistan parte de Albania. Mientras tanto, para apoyar al gobierno de Atenas, tropas británicas desembarcan en Grecia. Aunque en junio de 1941 las tropas del eje controlaban Yugoslavia, Grecia, incluyendo la isla de Creta. Muy bien, en cuanto a la batalla de Inglaterra, dice que Inglaterra fue el único país que restaba por adquirir la Luftwaffe. ¿Qué era la Luftwaffe? Esto fue una fuerza aérea de Alemania en la época nazi. Entonces, más acá nos habla sobre la Royal Air Force. La Royal Air Force fue la Real Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas Británicas. Muy bien. Seguimos, ¿verdad? Con la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver aquí un poquito. Guerra Mundial, 1941-1943. La invasión a la Unión Soviética. El 21 de junio de 1941, sin declaración previa de guerra, el ejército alemán inició la invasión sobre la Unión Soviética, la denominada Operación Roja. Fue de sus primeros momentos un rotundo éxito, ¿verdad?
el ejército rojo, perdón, como se le llamaba al ejército alemán, disminuido por las purgas de Stalin en los años precedentes, se mostró incapaz de resistir el ataque alemán y se batió en retirada. Con esto el pacto de no agresión germano-soviético fue quebrado por Hitler. Aquí se puede observar una imagen de Hitler planeando la Operación Barbarroja. La Guerra del Pacífico. El ataque de Nippon a la base norteamericana de Pearl Harbor en las islas de Hawái fue el 7 de diciembre de 1941. Supuso la entrada de ambas potencias en el conflicto como resultado del expansionismo nipón. Luego de los continuos triunfos japoneses, la batalla de Midway fue en junio de 1942. Mostró por primera vez cómo se podía batir al ejército japonés. En adelante, pese a alguna derrota puntual, Japón se bate en retirada y los norteamericanos van dominando el Pacífico, isla a isla, en medio de una guerra cruel. Aquí nos quiere dar a entender, ¿verdad?, que esta guerra que se dio en el Pacífico entre Estados Unidos y Japón fue comenzada por Japón. Esto fue porque ellos atacaron la base, ¿verdad?, de Estados Unidos llamada Pearl Harbor, que se encontraba en las islas de Hawái. Esto fue por lo que se dio este conflicto. Aunque los japoneses fueron los que atacaron primero, perdieron poder frente a los norteamericanos, ya que los superaron en armamento y en ese tiempo en mejores estrategias militares, ¿verdad? Entonces los hicieron retroceder. Luego seguimos con la guerra en el norte de África. En septiembre de 1940, los ejércitos italianos, desde su colonia de Libia, atacaron a Egipto británico. La impotencia italiana llevó a Alemania a evitar un ejército expedicionario, el Afrika Korps. El Afrika Korps fue dirigido por el general Rommel. El momento decisivo llegó el 8 de noviembre de 1942. En octubre, el general británico Montgomery inicia el ataque sobre las posiciones alemanas en el Alamein tras varios días de duros combates. Las tropas de Rommel retroceden en mayo de 1943. El eje fue expulsado de Norteamérica. La victoria de los aliados. El viraje en favor de los aliados en el año de 1941 marcó un momento clave en el devenir de la guerra. Esto fue porque por la entrada en el conflicto de Japón junto al eje y de Estados Unidos y de la Unión Soviética junto a los aliados cambió definitivamente el curso del conflicto. 3 batallas marcaron el cambio de signo de la guerra. Stalingrado en el frente oriental, Midway en el Pacífico y el Alamein en el norte de África. La guerra se encaminaba hacia la derrota de las potencias fascistas y autoritarias que formaban el eje. Muy bien, proseguimos acá con la invasión de Italia. Mussolini fue forzado a dejar el poder, siendo reemplazado por Baglio. Los aliados desembarcaron en el sur de la península y el gobierno de Baglio firmó el armisticio el 8 de septiembre. La reacción alemana fue fulminante. Tropas de Reich ocuparon el norte y el centro del país, estableciendo una línea de defensa al norte de Nápoles. Los ejércitos angloamericanos liberaron a Roma el 4 de junio de 1944. Sin embargo, la última línea de defensa de los Apeninos, la línea gótica, resistió hasta abril de 1945, poco antes de la derrota definitiva del eje. En Europa, el 28 de abril de 1945, Mussolini, que trataba de huir hacia Alemania, fue capturado por guerrilleros antifascistas y fue fusilado. Benito Mussolini fue un político militar y dictador italiano que en ese tiempo él le cedió el poder, ¿verdad?, a Baglio. Baglio fue otro destacado político militar italiano que, como les mencionaba, pues sustituyó a Mussolini, ¿verdad? Benito Mussolini fue presidente del Consejo de Ministros de Italia. Muy bien, seguimos. Seguimos con el avance soviético en el frente oriental.
El contraataque ruso iniciado tras Stalingrado tuvo que hacer frente en julio de 1943 a la última ofensiva alemana. El año de 1944 estuvo marcado por continuos éxitos del Ejército Rojo, que llegó a las antiguas fronteras de la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? En la primavera de ese año, el desembarco de Normandía y el Frente Occidental. El día 6 de junio, tropas estadounidenses, británicas y canadienses desembarcaron en las playas de Normandía, superaron la férrea resistencia alemana y superaron rápidamente las tropas aliadas bajo la dirección del general norteamericano Eisenhower. Se dirigieron a París, liberado el 25 de agosto. Aquí ustedes pueden observar una imagen del desembarco en Normandía, ¿verdad? Muy bien, me imagino que se estarán preguntando qué es Normandía. Normandía fue una región que se ubicaba al norte de Francia. Allí es donde se dio el desembarco. Muy bien, seguimos adelante. La batalla de Alemania. En febrero de 1945, Roosevelt, Stalin y Churchill se reunieron en Yalta, donde entre otras cuestiones decidieron los pormenores del ataque final sobre Alemania y su posterior reparto en zonas de ocupación. El 30 de abril, con las tropas soviéticas en los barrios de Berlín, Hitler se suicida junto a su amante, que en ese entonces era Eva Braun, y Goebbels. El 2 de mayo, Berlín capitula. En julio, los aliados celebraban su última gran conferencia en Potsdam, a las afueras de Berlín. Aquí se puede apreciar una imagen de la batalla de Alemania. Usaban tanques de guerra, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. El Frente del Pacífico y el fin de la guerra. El 19 de febrero de 1945, los norteamericanos ocupan por primera vez territorio japonés. El 6 de agosto de 1945, el avión Enola Gay lanza una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón, con resultados terribles. 1,000 muertos y miles de heridos por el efecto de una única sola bomba, ¿verdad? Fue la que produjo esta catástrofe. El 8 de agosto, la URSS, declara la guerra a Japón y ocupa Manchuria y parte de Corea. Al día siguiente, Estados Unidos lanza una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. El horror nuclear precipita la capitulación de Japón, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Aquí se puede observar en esta imagen el ataque que se le hizo a Hiroshima, ¿verdad? Respecto a este ataque nuclear, tuvo consecuencias muy negativas en cuanto a Japón, ya que no solo destruyó este porcentaje de población, ¿verdad? Que hubieron miles de heridos y un total de 1,000 y fracción de muertos, sino que también los efectos que trajo consigo fue que muchos niños, a causa de toda esta radiación, nacieron con problemas, ¿verdad? Nacieron con defectos, malformaciones, o sea que esto afectó a muchas generaciones que estaban por nacer en ese entonces. Muy bien. En cuanto a, bueno, como ya se sabe, hubieron muchas consecuencias sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Fueron demográficas, económicas y políticas. En cuanto a las demográficas, fue que 60 millones de muertos entre 5 y 6 millones de judíos. Los judíos eran muy buscados en ese entonces. Se dio hambre y epidemias. Hubieron desplazamientos masivos de población debido a la guerra y los cambios de fronteras. En cuanto a económicas, hubo una gran caída de producción industrial europea en un 80%. Se dio destrucción de zonas urbanas, ¿verdad? Que es cuando cada vez que habían enfrentamientos, pues había una gran destrucción de infraestructura en ese entonces. Inutilización de vías de comunicación, industrias y terrenos agrícolas. Esto es porque se paró todo. Eh,
se paró el transporte, las industrias, los terrenos, ¿verdad? O sea, las siembras en ese entonces se detuvo todo prácticamente como algo similar. Bueno, en el aspecto de que ahorita con esta pandemia así se paralizó prácticamente el mundo, pues así fue en ese entonces, ¿verdad? Solo que ahorita no ha sido algo biológico, ¿verdad? En cuanto a políticas, la caída de los regímenes totalitarios, la URSS se anexiona a territorios de Polonia, Finlandia, Rumania y los estados bálticos. Se dio división de Alemania en 4 zonas: Francia, Reino Unido, URSS y Estados Unidos. Japón cede todas sus conquistas en Asia continental y el Pacífico. El reparto de Europa en zona de influencia de Estados Unidos y URSS. Seguimos con las consecuencias. Las víctimas. El número de muertos llegó a 50 millones. A esta cifra hay que sumar las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas, los campos de concentración, la desorganización familiar, el hambre, el esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la vida civil. Bueno, se cree, ¿verdad?, que cuando nos habla aquí del el esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la vida civil fue porque muchos soldados quedaron perturbados por la guerra, quedaron con problemas mentales, quedaron con nerviosismo, quedaron prácticamente locos. Eh, se usaba, se usaba también por unas fuentes me enteré que muchos soldados peleaban drogados. Esto es para que no retrocedieran ante las batallas y que perdieran el miedo, ¿verdad? Como se sabe, una persona cuando está drogada, pues no es que, pues, pues tiene, no sé, pues como que la adrenalina se le exalta más, ¿verdad? No tiene miedo, no tiene vergüenza, etcétera. Entonces muchos soldados peleaban ayudados y la perturbación que tuvieron los prisioneros, ¿verdad? Los judíos, que los mataban, muchos los usaron como esclavos para trabajos forzados. Ya cuando estaban viejos y enfermos, los encerraban en cuartos y los quemaban. Los niños que no los necesitaban para ciertas tareas también los mataban. Pues, la verdad es que pues tuvieron muchas perturbaciones. Las secuelas, ¿verdad?, en los campos de concentración y la desorganización familiar que se dio en ese entonces. La destrucción, ¿verdad? Otra consecuencia fue la destrucción, ya que desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así como se afectaron los campos más fértiles por la radiación de esas bombas, por toda la destrucción que se dio en ese entonces, ¿verdad? Mucha infraestructura, como aquí nos menciona, se vio afectada. Aquí se pueden observar una imagen de desnutrición, ¿verdad? Ya que la alimentación en ese entonces era muy difícil, se pasó mucha hambre y pues tantos aspectos negativos. Otra consecuencia que podemos observar son los vencidos. Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación, al igual que la ciudad de Berlín, perdón, situada en la zona rusa. También fue dividida en 4 zonas de ocupación. Al occidente alemán se le llamó República Federal Alemana y al oriente República Democrática Alemana. Luego tenemos los cambios territoriales. Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. La frontera polaca siguió la línea de Oder-Neisse en consecuencia, ¿verdad? Alemania perdió la Rusia oriental y los territorios ubicados al este de dicha línea. Italia perdió su imperio colonial, Japón perdió sus conquistas, que tanto ambicionaba. Por cierto, Japón, con ser un país tan pequeño como les mencionaba, quería extenderse bastante. Los Estados Unidos, por su parte, ocuparon posiciones estratégicas en el Pacífico. Estados Unidos ha sido muy estratégico desde siempre. Y Corea quedó ocupada por las fuerzas norteamericanas y soviéticas. En cuanto a los cambios políticos, Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Nació una bipolaridad del poder encarnado por 2 superpotencias, Estados Unidos y URSS. Se planteó un nuevo conflicto ideológico, por un lado los comunistas y por otro
las democracias occidentales, las Naciones Unidas. La Sociedad de las Naciones Unidas fue reemplazada en 1944 por la Organización de las Naciones Unidas, cuyos objetivos fueron redactados en la Conferencia de San Francisco, siendo el más importante mantener la paz y la seguridad internacional. La Guerra Fría. Desde 1947 se comienza a utilizar el término para definir el proceso de tensión entre las dos potencias, Estados Unidos y URSS, siendo representados por la OTAN y el Pacto de Varsovia respectivamente. Cuando hablamos de la OTAN, se refiere a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar intergubernamental, ¿verdad? Luego seguimos con la descolonización. El fin de la guerra trajo como consecuencia la decadencia de los imperios coloniales, creándose las condiciones que favorecieron al proceso de descolonización con el respaldo de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, en especial de Estados Unidos, URSS, los países latinoamericanos y los estados árabes, asiáticos y africanos que habían ido incorporándose. Muy bien, la consecuencia número 9 fueron los tratados de paz. En 1955 se firmó el Tratado de Viena, que acabó la ocupación de Austria. El 12 de septiembre de 1990 se firmó el Tratado 4+2 entre las 4 potencias vencedoras, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y la República Federal y la República Democrática de Alemania. Este tratado otorgó la plena independencia a una Alemania reunificada. Otra consecuencia que tenemos es la creación del Estado de Israel. Luego de largos sufrimientos del pueblo judío, con el término de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra se retiró de los terrenos de Palestina, creándose así el Estado de Israel, pero adjudicándose terrenos no otorgados por la ONU, lo que ha originado los continuos conflictos en el Medio Oriente hasta el día de hoy. Por eso es que se mantiene en el conflicto, ¿verdad? El Concilio del Vaticano II. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se aceleraron los cambios sufridos por la sociedad internacional. La Iglesia Católica reconoció la necesidad de adaptarse a esos cambios y amoldarse de esa manera a la realidad del momento. La Iglesia inició así un proceso de puesta al día. Aquí pueden observar, ¿verdad? Cuando se dio el Concilio del Vaticano. Muy bien. Aquí les presento un cronograma sobre la Segunda Guerra Mundial. Aquí ustedes pueden observarlo, ¿verdad? Nos habla de la preguerra. Aquí ustedes pueden observar las fechas, ¿verdad? Como ya saben, un cronograma pues nos relata los acontecimientos históricos que fueron más relevantes en cierto periodo de tiempo. Y en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, estos fueron uno de los acontecimientos que más resaltaron, ¿verdad? En estas fechas. En 1918 se da lo que es el Tratado de Versalles. La humillación para Alemania e Italia genera grandes odios en esos pueblos. El Tratado de Versalles se firmó en dicha ciudad, ¿verdad? Versalles, y fue un tratado de paz al final de la Segunda Guerra Mundial. Puso fin al estado de guerra, ¿verdad? Entre lo que fue Alemania
y los países aliados. Luego tenemos en 1922, nos habla de Mussolini. Aprovechó el odio de los italianos y de los países vencedores y el rey italiano Saboya para hacer una marcha sobre Roma. Asume el poder e instaura el régimen fascista. Luego tenemos en 1929 la crisis económica. Todo el mundo sufre de las pobrezas, ¿verdad? Y la desesperación. Anteriormente les mostraba una imagen de unas personas que estaban sufriendo desnutrición por causa de esta crisis económica de ese entonces. En Alemania se iniciaron protestas para acabar con las reglas de Versalles. Surge la figura de Adolf Hitler. Adolf Hitler fue quien puso final al Tratado de Versalles, ¿verdad? Por eso fue que se dieron estos problemas, ¿verdad? Luego tenemos en 1933 que Adolf Hitler es declarado canciller con poderes máximos, sepulta la República de Weimar e instaura la dictadura de los nazis. En 1933 fue cuando se comenzó con esta dinastía nazi, ¿verdad? Que fue tan conocida, hasta películas se han hecho hoy en día sobre esto. Mussolini, en 1935, ¿verdad? Que Mussolini inicia el imperialismo fascista al invadir Etiopía. Es una demostración del poder italiano frente a Inglaterra y Francia. Luego, en 1936, inicia la Guerra Civil Española, liderada por Franco, apoyado por Hitler y Mussolini. Se da por iniciado el eje Berlín, Roma y Tokio. Aquí es cuando comienza el eje, ¿verdad? A dar problemas. En 1937, Japón firma la paz con Alemania e invade China, Manchuria, con apoyo de Alemania e Italia. En 1938, Alemania invade Austria. Se dio el primer golpe directo a Europa, sobre todo a Inglaterra y Francia. Por primera vez, Inglaterra, Francia y Estados Unidos se toman en serio el peligro nazi. Aquí fue cuando, en 1938, fue cuando Alemania invadió a Austria, ¿verdad? Que en ese entonces perteneció a la Alemania nazi. Muy bien. Acá tenemos la conclusión, ¿verdad? Sobre esta clase de hoy. Con un saldo de 50 millones, de 50.000 millones de muertos y otros millones de heridos, la Segunda Guerra Mundial solo causó el empobrecimiento, decadencia y uno de los genocidios más cruentos que la historia nos relata. Parte de todos los países involucrados, destaca también la toma de conciencia de solucionar los conflictos entre las naciones. Consecuencias de esta abominable masacre llevaron la bipolaridad de hasta 1989, con la caída del muro de Berlín. Estados Unidos y la URSS se enfrentaron en diversos conflictos, pero siempre se han tenido respeto, siempre se han tenido mucho respeto. La Segunda Guerra Mundial marca el fin de la supremacía europea, trasladándose a Norteamérica para el mundo actual y el intervencionismo estadounidense. Menciona antes, la supremacía era del viejo mundo, ¿verdad? Era europea. Entonces, a la fecha, pasó ese poder hacia Estados Unidos. Unidos quienes prácticamente controlan América, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, esto ha sido hoy. Espero les haya sido de mucha ayuda esta presentación sobre la Segunda Guerra Mundial. Se llegó la hora de la tarea. Se llegó la hora de la tarea, jóvenes. Voy a dar un quiz en Google Classroom sobre el tema, ¿verdad? Que va a tener un valor de 5 puntos. Me van a dar un educativo sobre el tema de la clase y contestan las preguntas únicas que se encuentran en un archivo de Word en la Classroom. Tiene un valor de 5. Muy bien, gracias. Vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Tengan un feliz día.